Canal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a su programa La Hora Católica, donde anunciamos a un Cristo que sana, libera, transforma y salva. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este martes. Hoy está con nosotros el Padre José Manuel Izquierdo García. Y bueno, nos da mucho gusto recibirles aquí en este su programa. Los saludan sus amigos Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga Falcón. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito que es la palabra de Dios, dónde se encuentra. Recuerden que pueden enviarnos mensajes al celular Misionero 936-107-1664. Esperamos tus mensajes. Y por supuesto también nos pueden seguir a través de la página de Facebook XHBX 89.7 FM, La Grande de Tabasco, TVX Noticias, y también a través del canal de YouTube TVX también Noticias. Entonces, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Entonces, ¿qué le parece, padre? Sentamos en materia porque luego el tiempo se va volando. Y bueno, el tema, lo repetimos, es ¿qué es la palabra de Dios? Normalmente usamos la palabra de Dios como sinónimo de Biblia, usamos ese término para referirnos a este libro sagrado. Entonces quisiéramos, padre, ahondar sobre realmente qué es la palabra de Dios y, como dice el título, ¿dónde podemos encontrarla? Es un tema muy importante, una cuestión esencial. Por ejemplo, en ambientes protestantes, en ambientes no católicos, para ellos decir palabra de Dios es exactamente la Biblia. Biblia, palabra de Dios, y ellos afirman que toda la palabra de Dios está solamente en la Biblia y que solamente ahí. Por eso digo, es un tema muy importante. Nosotros los católicos también tenemos la Sagrada Escritura, la Iglesia tiene la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Para nosotros, ¿qué es la Biblia? Para nosotros, ¿qué es la palabra de Dios? Yo creo que es un tema muy importante y sobre esto vamos a estar tratando. Si les parece, pues vamos a ver, vamos a oír qué nos dice la misma Sagrada Escritura sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios. Vamos a empezar con el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Muy bien. Vamos a escucharlo. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Al principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Evidentemente aquí el evangelista San Juan no está hablando de la Biblia. Exactamente. No está hablando del libro, no está hablando de las hojas, de la tinta, de lo escrito. Está hablando de la palabra. Aquí hay ya entonces una primera distinción. Al principio existía la palabra. Al principio, como diciendo, antes de que todas las cosas creadas existieran, la palabra ya existía. Y esa palabra estaba con Dios, digamos, junto a Dios. Estaba con Dios, estaba junto a Dios.
Y esa palabra era Dios. Como diciendo, estaba con Dios Padre. Pero esa palabra también era Dios. Aquí hay un detalle muy importante. La Biblia de los Testigos de Jehová no dice, y la palabra era Dios. Ahí con ellos le agregaron un término, dice, y la palabra era un Dios. Porque para ellos hay varios diositos. Para nosotros la traducción es, y la palabra era Dios. Ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere esa palabra que es Dios. En el versículo 2 dice, ella estaba en el principio con Dios. En el principio, o sea, desde antes de todo. Quiere decir, es una palabra eterna. Porque estaba junto a Dios desde el principio, o sea, junto con Dios, y Dios es eterno. Entonces, esa palabra está con Dios existente eternamente. Exacto. Desde antes de, es decir, junto con Dios, pues. Preexistente a todo lo que luego va a venir. A todo lo creado. Todo lo creado, ajá. Y si queda duda, aquí en el 3 lo define exactamente. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Ajá. Entonces, esa palabra no fue creada, porque esa palabra es creadora. Dios, a través de su palabra creadora, crea todas las demás cosas, crea todas las criaturas. Por lo tanto, esa palabra no es criatura, ni siquiera es un ángel. Los testigos de Jehová dicen que esa palabra es un ángel, el primer ángel que Dios hizo, pero no es cierto. No es cierto, porque aquí está diciendo, todas las cosas fueron hechas por ella. O sea, esa palabra ya existía desde antes de que todo lo creado se fuera creado. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Los ángeles son seres existentes, seres creados por Dios, por esa palabra. Entonces, esa palabra es antes que todos los ángeles. Por lo tanto, esa palabra no puede ser un ángel, no puede ser una criatura. En ella estaba la vida. El Evangelio de San Juan va a usar mucho el término vida, el término luz, y la vida es Dios. Allá en Juan 10:10, Jesucristo va a decir, vengan a mí. No, ¿cómo es el Juan 10:10? Déjeme buscarle. Aquí dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es la vida, Dios es la vida, esa palabra es la vida. En ella estaba la vida, porque esa palabra es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Bueno, entonces, para empezar, la misma Sagrada Escritura, el mismo Evangelio de San Juan nos dice, nos habla de la palabra. Y la palabra entonces aquí, no como Sagrada Escritura, no como libro. Vamos a ver el siguiente texto, la siguiente imagen. Ahora vamos a ver Evangelio de San Juan, seguimos con San Juan, capítulo 1, versículos 9 al 14. Aquí nos va a definir y hablar ya con total nitidez. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, vamos a pedir que sigamos viendo la imagen, por favor, de este texto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra era la luz verdadera. ¿Se acuerdan que antes dijo que era la vida? Sí. Esa palabra era la vida de los hombres, y ahora dice la palabra era la luz verdadera. Jesucristo dice,
yo soy la luz del mundo. Entonces vayamos haciendo esa relación. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces esa palabra ya vamos viendo quién es. En el mundo estaba, porque la luz ilumina al mundo. El mundo fue hecho por ella, por esa luz, por esa palabra, por esa vida. Pero el mundo no la conoció, no conoció esa palabra, no conoció esa luz. Versículo 11. Vino a su casa, vino al mundo, vino a su casa, pero los suyos no la recibieron. Pero a los que sí la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. ¿Quién? Esa palabra, esa luz, esa vida. A los que creen en su nombre, a los que recibieron esa palabra. Esa palabra, versículo 13, no nació de sangre, ni de deseo de hombre. Está hablando ahí de la encarnación. Ya. Sino que nació de Dios, vino de Dios, porque es algo sagrado, es palabra divina, es Dios mismo. El versículo 14, este versículo es bellísimo, es yo creo que de lo más hermoso de toda la Sagrada Escritura. Juan 1:14. Y la palabra eterna, preexistente, que era la vida de los hombres, que era la luz que estaba en el mundo, y la palabra se hizo carne. Dirá la carta a los hebreos, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, vino a vivir entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Tienda en el lenguaje bíblico no quiere decir comercio, en el lenguaje bíblico quiere decir la casa portátil, provisional, pero es casa, es lugar para vivir. Sí, porque ellos eran peregrinos, entonces vivían en tiendas, las levantaban, caminaban y seguían. Exactamente. Entonces puso su morada entre nosotros. Esa palabra vino a vivir entre nosotros. Evidentemente, pues no está hablando de Biblia, no está hablando de libro. De algo así. Algo físico, algo material. Está hablando de la palabra de Dios, de la palabra pronunciada por Dios, de la palabra eterna de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. Estoy hablando en un lenguaje humano. Dios no tiene boca, pero digo para entendernos. Es el pensamiento de Dios, es la afirmación de Dios, es lo que Dios es la autocomunicación de Dios, la autorrevelación de Dios. En el lenguaje humano, nosotros cuando nos comunicamos con nuestra palabra nos comunicamos. La palabra es parte de nuestro ser, de lo que somos nosotros, de lo que soy yo. Cuando yo estoy hablando me estoy automanifestando, autorrevelando, lo mismo en Dios. Esa es su palabra. Y entonces esa palabra pone su morada entre nosotros. Dice el evangelista, y nosotros hemos contemplado su gloria, porque ellos, los apóstoles, los discípulos, estuvieron con él, vivieron con él, lo siguieron, lo oían, lo tocaban, convivían con él, comían con él, iban con él, regresaban con él, descansaban con él. Por eso es que puede decir, nosotros hemos contemplado su gloria, hemos contemplado la gloria de esa palabra hecha carne. Algunos de ellos asistieron a la transfiguración, conocieron esa palabra, interactuaron con esa palabra, se dejaron enamorar por esa palabra, se dejaron tocar por esa palabra, se dejaron sonar por aquel que era la palabra. Evidentemente, termino el versículo, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Gloria que recibe del Padre, porque ha salido de Él. Es palabra del Padre. Y entonces la gloria del Padre es la gloria del Hijo. La gloria del Padre se refleja en el Hijo, en la gloria del Hijo. Por eso el que ve al Hijo, ve al Padre. El que ve esa palabra, ve al Padre. Y por eso luego Jesús dirá, el que les escuche a ustedes, me escucha a mí. O el que les recibe a ustedes, me está recibiendo a mí. O sea, entonces, Padre, la palabra de Dios, por eso yo empezaba con eso, decimos, esta es la palabra de Dios, y ciertamente, pero realmente,
qué es la palabra de Dios, es quién es. Exacto. La pregunta es, ¿quién es la palabra de Dios? Y la respuesta entonces, según el Evangelio de San Juan, según la misma Sagrada Escritura, la palabra de Dios es Jesucristo, es aquel que se encarnó. Él es la palabra de Dios. Exacto. En persona, Él es la palabra de Dios. Entonces, Padre, a ver, Dios se quiso revelar, Él fue el que quiso manifestarse, como usted decía, a los hombres. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, esa palabra, ese verbo, ese logos, se encarna, viene a vivir entre nosotros, pero aquí hay una gran diferencia, porque para nosotros la revelación no es sinónimo nada más de escritura. De Biblia. De Biblia, exactamente. Para nosotros revelación abarca Biblia y abarca tradición. Y ahí es donde hay un error con los hermanos que no son católicos, con los protestantes, que para ellos revelación es equivalente a esto. Para ellos revelación es solo Biblia. Exactamente. Para nosotros los verdaderos cristianos, revelación es todo Jesucristo. Exacto. No es Biblia nada más, sino Jesucristo el Señor. Él es la palabra. Y todo lo que sale de su boca es palabra de Dios. Ahora bien, en este sentido es importante que nos preguntemos entonces, bueno, y el libro tan sagrado, el libro sagrado que nosotros llamamos Biblia, ¿qué cosa es? Si estamos diciendo que Jesucristo es la palabra de Dios, bueno, y entonces ¿cómo queda la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, pues vamos a la misma Biblia que ella nos diga. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Muy bien. Dice así: Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Vamos a seguir viendo esta diapositiva del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Muy bien. ¿Qué nos dice la misma Biblia sobre la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pues ahí está clarísimo. Jesús realizó además, esa palabrita además es clave. Jesús realizó además muchos otros signos, para entendernos en nuestro lenguaje común, muchos otros milagros. Sí. Realizó muchos otros signos en presencia de sus discípulos. Pero todos esos otros signos que además Cristo realizó no se encuentran relatados en este libro. Exacto. Y cuando Jesucristo realiza un signo, el signo es a través del signo mismo y palabras. Entonces, un milagro que realiza Jesús, en un milagro que hace Jesús, Jesús utiliza palabras y gestos. Cuando el que le toca, por ejemplo, los ojos al ciego, ese es un gesto. Pero también Jesucristo pronuncia palabras. Entonces, en un milagro hay gestos y hay palabras. Y si aquí San Juan nos está diciendo que hay muchos otros signos, muchos otros milagros que Cristo realizó, que no están relatados aquí, nos está diciendo que hay muchos gestos y hay muchas otras palabras que no están escritas en este libro. Diríamos, sino solamente una parte. Bueno, pero entonces, lo que aquí se escribió, ¿para qué se escribió? Versículo 31 dice, estos, o sea, los que han sido escritos aquí, los signos que han sido escritos aquí, o sea, las palabras de Cristo que han sido escritas aquí, los gestos de Cristo que han sido escritos aquí, han sido escritos ¿para qué? Esa palabra la puse en verde porque para que resaltara, ojalá resalte, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Perfecto. Entonces, lo que está escrito aquí, está escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ¿qué nos dice San Juan? ¿Qué es la Biblia? Nos está diciendo que es un testimonio escrito. Son palabras, son gestos narrados que están puestos en la Sagrada Escritura para que nosotros creamos en Jesucristo el Señor. Fíjese, ahorita que usted mencionaba de los signos y las palabras, precisamente la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, eso es lo que nos dice. Este plan de la revelación, nos dice en el numeral 2,
se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las palabras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras, y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellos. O sea, aquí va junto hechos y palabras, palabras y hechos. Así es. Y por lo tanto la Biblia, en resumen, es esa palabra que se puso por escrito para que creamos, pero no significa que todo se haya puesto por escrito. Exactamente. Por eso es que San Juan nos está diciendo que hubieron otras muchas cosas que no están escritas, y es lo que a nosotros nos entra dentro de la tradición, Padre. ¿Sería así? Exactamente, así es. No todo lo que dijo Jesús está escrito. No todo lo que hizo Jesús está escrito. Sino lo que está escrito ahí está escrito para que nosotros creamos. Es un testimonio. Bueno, y lo que no está escrito, ¿dónde quedó? Por ejemplo, nosotros en la iglesia, nuestra fe engloba muchas otras cosas que no están especificadas, que no están detalladas en la Biblia. Por ejemplo, la celebración de la Santa Misa. Nosotros celebramos la Santa Misa, pero la Biblia no nos da detalles pormenorizados del rito de la Santa Misa. Y actualmente nosotros celebramos la Santa Misa. ¿Y cómo nos llegó la celebración de la Santa Misa a nosotros? No nos llegó por medio de la Sagrada Escritura. Nos llegó por lo que llamamos la tradición oral de la iglesia, que es, digamos, toda esa otra parte del evangelio, de la predicación apostólica, de la predicación primitiva. Primitiva aquí quiere decir primera, de los primeros siglos. Aquí primitiva no quiere decir un tono así despectivo de anticuado, sino primitiva quiere decir original, primera, apostólica, referente a Jesucristo. La celebración de la Eucaristía, ¿cómo nos llegó? A través de la misma celebración en vivo, a través de la liturgia celebrada en vivo. Los apóstoles celebraban la Eucaristía. Ahí está Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Donde Pablo lo dice. Primera de Corintios 11, 23, donde Pablo dice, ¿lo dice, tienes? por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido. La tradición que les he transmitido, es tradición oral. Yo recibí una tradición, me transmitieron a mí. Exacto. Oralmente, celebrativamente, en vivo, pues no en libros, no en texto escrito, sino en vivo, la liturgia, la Eucaristía. Síguele, por favor. Por lo tanto, perdón, entonces para que vaya quedando claro, por lo tanto, la tradición es esa transmisión oral, por eso es tradición con, digamos, T mayúscula. T mayúscula. Entonces sigue diciendo, repito, por lo que a mí me toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber que Jesús el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía, lo que yo acabo de hacer, ustedes háganlo. Pablo lo recibe, Pablo lo celebra, Pablo lo hace y Pablo lo transmite. Eso es la tradición oral. Y es que está claro, Alipio, por ejemplo, porque él no estaba en la última cena. Por eso lo está diciendo. Él no estuvo en la última cena. Lo recibí por tradición. Y entonces él lo sigue continuando porque lo recibió de esa transmisión oral de quienes sí estuvieron ahí, que serían los apóstoles. Y eso forma parte de la palabra, del evangelio, la palabra. Sí. Esa tradición oral, todo eso transmitido no por letras, sino oralmente, y todo aquello celebrado, todo eso forma parte de la palabra que se encarnó, que fue anunciada, anunció la salvación, anunció el reino, y luego los apóstoles evangelizaban y transmitían esa palabra. No transmitían la Biblia, transmitían la palabra, la enseñanza. Vayamos ahora. Búscate por favor Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Ahí nos va a quedar, ese texto de Hechos 2:42 es fundamental. Ahí nos va a quedar súper clarito esa transmisión oral sin Nuevo Testamento todavía. Exacto. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar
la enseñanza de los apóstoles. Los que habían sido bautizados, o sea, ya habían recibido la palabra de Pedro por la primera predicación después de en Pentecostés. Recibieron la palabra, se bautizaron como 3,000, parece que dice el dato. Todos esos que habían recibido la palabra y habían sido bautizados perseveraban, ¿cómo dice la primera frase? Se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza. Se dedicaban con perseverancia todos los días a escuchar la enseñanza. Escuchar la enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. De los apóstoles. ¿Quién daban la enseñanza? Los apóstoles. ¿Cómo la daban? Los apóstoles hablando y los demás escuchando. Eso es tradición oral. Así es. Ahí todavía no hay textos del Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento. Hay Antiguo. Y los apóstoles utilizaban el Antiguo Testamento en esa predicación oral. Exacto. Entonces, eso es la predicación oral. ¿Pero qué más dice? Sigue diciendo, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Vivían unidos, la comunión fraterna. Sí. Eso es parte de la tradición oral. Exacto. La predicación, la comunión fraterna, la fracción del pan. ¿Qué cosa es eso de la fracción del pan? La fracción del pan es uno de los nombres primitivos de lo que hoy llamamos Santa Misa, Santa Eucaristía. Ahí está. Ya los apóstoles desde la comunidad primitiva celebraban la fracción del pan. Eso es tradición oral. Exactamente. Eso era en vivo, pues no había... No iban con Biblia en brazo. No había Biblia, no había y ya se nos va acabando el tiempo. Y no había tiempo, ya no hay tiempo. No había misal, no había nada. Misal, no había nada. Era todo por medio de la transmisión. Entonces, y de hecho es curioso que antes de que, y eso yo creo que algunos no lo ignoran tal vez, que antes de que hubiera incluso evangelios, lo primero que se escribió fueron las cartas de Pablo. Entonces todo era de manera oral y ahí fueron ellos transmitiendo la enseñanza unos a otros. Por eso para nosotros, vuelvo a reiterar, la revelación no solo es Biblia, no es sinónimo de Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, revelación es Biblia y tradición. Biblia, tradición, y en tradición entra enseñanza oral del Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles, magisterio de la Iglesia, pero en esa enseñanza oral, en esa tradición oral, también entra la liturgia. La liturgia es parte de esa palabra de Dios. Yo creo que en el siguiente programa vamos a tener que continuar con este tema porque hoy nada más fue la primera parte, tendrá que haber una segunda parte. Precioso, padre. Yo estoy calladito porque la verdad me encanta cómo lo explica usted. Y estoy con los oídos bien abiertos y para que caiga mi corazón, porque cuando lo escucho explicarlo, padre, de verdad que me encanta, me fascina, pues ya estuvimos en la radio en Macuspana, igual lo mismo. Gracias, padre, por explicarlo tan claramente. A mí me encanta también explicar estos temas, me fascina explicar estos temas. Entonces, para que vayamos entendiendo, y el resumen de lo que hemos estado hablando aquí es que más que ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es una persona, es Jesucristo nuestro Señor, y esa palabra se ha puesto por escrito, o bueno, parte de esa palabra se ha puesto por escrito, porque es lo que hablaba ahorita el padre, nos estaba explicando. No todo está puesto por escrito, algunas cosas se pusieron por escrito, como dice el mismo evangelista San Juan, para que creamos. Entonces ellos, de muchas cosas que dijo Jesús, bueno, seleccionaron aquellas que consideraron importantes. El mismo, por ejemplo, San Pablo, ahorita estoy recordando, mencionará que el Señor Jesús decía, hay más alegría en dar que en recibir, pero si nosotros revisamos los evangelios, no está esto en los evangelios. Escrito. Entonces eso se transmitió oral. Entonces por eso no podemos quedarnos en que solo la Biblia y que nada más la Biblia, porque nosotros tenemos esa riqueza de que hay mucho más todavía, y pues ya se acabó el tiempo y quedamos picados, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este martes. Les esperamos el próximo martes de 1 a 1:30 de la tarde aquí en la Hora Católica. Estará con nosotros el padre Miguel Ángel Camacho y vamos a estar hablando de un tema de la Santísima Virgen María. No se lo pierdan, hermanos. Dios les bendiga en abundancia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gilcaña. Padre José Manuel Izquierdo García. Bonita tarde. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Se encuentra en el que
Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Yo quiero, Jesús, curar sus heridas, ser un bálsamo para su vida. Yo quiero, Jesús. Audio Jungle.